La reencarnación, mito o realidad. Siempre nos hemos preguntado si hay algo más allá de la muerte, porque en parte nos negamos a pensar que es el fin de nuestra existencia. La creencia de que una persona después de morir regresará a la vida en otro cuerpo es mucho mejor que el concebir que la vida de verdad acaba con la muerte. Para muchas culturas y religiones, la reencarnación es un hecho y según ellas siempre vamos a volver a nacer. Solo que no podemos recordar nuestras vidas pasadas, como es el caso de los taoístas, que creen que después de 5 reencarnaciones, el alma cumplió su cometido y regresa al Tao, que es la unidad global y natural que rige todo lo que existe. O también el hinduismo, que creen que la reencarnación forma parte del ciclo conocido como karma. Se cree que cada alma tiene 13 vidas físicas, es decir, morimos para volver a nacer hasta 13 veces. Y esto debe ser suficiente para enmendar las malas acciones y los pendientes que dejamos en las vidas pasadas, hasta que el karma sea suficiente para dar fin al ciclo. O también el budismo, que indica que solo se debe alcanzar el nirvana, que es un estado de iluminación y dolor donde no existe el sufrimiento. Y esto permite a la persona librarse del ciclo de reencarnaciones. Se cree que el alma es la esencia de todos nosotros, y en el momento de morir la persona, el alma se desprende del cuerpo para ir a otro lugar de descanso, alegría y tranquilidad, donde nos encontraremos con nuestros seres queridos que ya han partido. Pero también es la creencia de que se empieza una nueva vida como otro ser. Muchas de las creencias que existen dicen que cuando una persona nace, un alma es dada a ese cuerpo, y cuando el cuerpo muere, el alma vuelve al ciclo de reencarnación. Aunque este es un tema polémico y difícil de explicar, lo cierto es que muchas personas presentan comportamientos y sensaciones que indican que ya han tenido experiencias en vidas anteriores. Pero ¿cómo saber si una persona se ha reencarnado? Varias investigaciones relacionadas con este tema han dado pistas de que hay otra vida más allá de la muerte. Tenemos muchos signos que lo demuestran. Cierto o mentira, los expertos aseguran que hay manifestaciones de que la persona ha reencarnado, como soñar con algo recurrente. Esto dice que son mensajes de nuestro inconsciente que insisten hasta que encontramos su significado, o que cada vida pasada es un aprendizaje, donde cada experiencia nos lleva a mejorar, aunque luego no seamos conscientes de lo que nos ocurrió. También las personas que hayan reencarnado muchas veces prefieren estar solas y les gusta más la reflexión. Muchas personas afirman haber experimentado sensaciones de haber estado en lugares determinados o de encontrarse con una persona que creían conocer. Esto pueden ser imágenes de vidas pasadas que regresan de alguna manera para hacerse conscientes. También hay personas que sienten que no pertenecen a esta época o al mundo en el que viven, y esto puede ser una señal de que la persona ha vivido muchas vidas que la han dejado marcada. Hay también quienes sostienen que las experiencias fuertes de las vidas pasadas, como episodios de violencia o la forma de la muerte, pueden ser responsables de los miedos y fobias que no se pueden explicar. ¿Tienes alguna de estas señales? ¿Te atraen cosas y no sabes por qué? Tal vez sea porque has reencarnado varias veces. Se cree en la existencia de un camino de purificación, en el que nos vamos desligando de nuestras acciones anteriores, del egocentrismo y de la superficialidad. Para los egipcios, que creían en la reencarnación como una forma de renacimiento,
Ellos fueron los primeros en enseñar la inmortalidad de la y pensaban en el renacimiento de los humanos en forma de animales. Pero nos nace otra pregunta: ¿dónde vamos después de la muerte mientras esperamos nuestra próxima reencarnación? La reencarnación, esta creencia ha estado presente en la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Hay vida más allá de la tumba? Pues te invito a conocer algunos de los supuestos casos más impactantes de reencarnación. El caso de Edward Austrian, un niño que cuando tenía 4 años había desarrollado una fobia bastante extraña y notoria por los días lluviosos y oscuros. Aunque su madre, Patricia, nunca le dio mucha importancia al hecho de que los niños pequeños suelen temerle a la oscuridad. Y esto fue una fobia que se fue agravando con el paso de los días, y era extraño debido a que vivían en un país lluvioso como lo es Inglaterra. Tiempo después, Edward comenzó a quejarse de que le dolía mucho la garganta. Su madre obviamente se comenzó a preocupar y lo llevó al médico. Sin embargo, a pesar de las varias consultas y exámenes, nunca lograron descubrir a qué se debía el dolor del que se quejaba el pequeño. Hasta que un día se quejó de que le dolía su disparo. A partir de ese momento, Edward comenzó a contarle a su madre historias increíbles de lo que parecía ser una vida pasada. Él le contó a su madre que había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial y que había muerto de un disparo en la garganta. Aunque su madre quedó totalmente impactada, pensó que era un invento del niño. Su dolor en la garganta empeoró muchísimo, por lo que decidieron operarle las amígdalas como medida preventiva contra una amigdalitis muy severa. Sin embargo, después de la operación, el pequeño desarrolló un quiste en la garganta que le producía un dolor aún más agudo que el anterior. Los médicos estaban totalmente sorprendidos y estuvieron haciéndole pruebas al pequeño por unos días. Durante este tiempo, Edward decidió contarle a sus padres más detalles de su vida pasada y les contó que él era un soldado de la Primera Guerra Mundial llamado James, que tenía 18 años y vivía en Francia cuando lo llamaron a las filas. Mientras se encontraba caminando solo con su tropa en un día bastante lluvioso, nublado y oscuro, escuchó un disparo justo detrás de él. Y de repente, sin poder hacer nada para evitarlo, sintió cómo le atravesaba una bala su garganta. Lo más sorprendente es que después de haberle contado la historia a sus padres, el quiste que tenía en la garganta desapareció completamente, dejando a los médicos sin palabras. Otro caso impactante fue el de las gemelas Pullock. Este caso sucedió en Inglaterra. El 4 de octubre de 1958 nacieron Gillian y Jennifer Pullock, unas gemelas que fueron una total sorpresa para la familia, pues un año antes de su nacimiento, esta familia había perdido a sus hijas Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, en un trágico accidente. El suceso ocurrió un domingo cuando la familia se dirigía a la iglesia, y las niñas decidieron adelantarse para poder jugar un rato en el parque. Sin embargo, mientras se adelantaban, fueron arrolladas fuertemente por un auto, muriendo al instante. Los padres, con esa gran tristeza, abandonaron el pueblo. Ellos comenzaron a notar ciertas similitudes curiosas entre las nuevas hijas y las hijas fallecidas. Gillian y Jennifer comenzaron a adquirir un lenguaje muy similar al de las hermanas fallecidas. Incluso, en alguna ocasión les pidieron a sus padres que les dieran unas muñecas de sus hermanas, sin que ellos las hubiesen nombrado en algún momento. Le entregaron las muñecas y, oh gran sorpresa, fue que las nombraron Mary y Susan, justo los mismos nombres que les habían dado sus hermanas fallecidas. También tenían marcas en el cuerpo que eran totalmente iguales a las de sus hermanas. Desde ese momento los padres comenzaron a sospechar que probablemente sus nuevas hijas
eran la reencarnación de sus hijas anteriores. Los padres decidieron volver al pueblo de origen, donde habían perdido a sus hijas, y cuando las nuevas hijas vieron el parque sucedió algo impresionante. Recordaron instantáneamente ese parque a donde ellas iban a jugar constantemente, y cuando llegaron a la casa la reconocieron completamente, al igual que a todos los vecinos que vivían allí. Los padres declararon que cuando sus nuevas hijas Gillian y Jennifer tenían alrededor de 4 años, comenzaron a desarrollar fobia a los automóviles, e incluso cuando iban a cruzar la calle comenzaban a gritar que el auto venía a buscarlas de nuevo. Lo más aterrador e increíble de todo es que un día sus padres escucharon una conversación de las gemelas sobre el accidente en el que Jennifer afirmaba que no quería que le volviera a pasar, y le decía a su hermana que eso había sido horrible, que sus manos estaban llenas de sangre al igual que la nariz y la boca, que no podía respirar. Y Gillian le respondió: no me recuerdes ese monstruoso accidente, que a ti te salía mucha sangre de la cabeza. Los padres estaban totalmente convencidos de que Joanna y Jacqueline habían reencarnado en Gillian y Jennifer. Sin embargo, a los 5 años parece que aparentemente olvidaron por completo su vida pasada y comenzaron a desarrollar sus propias personalidades sin recordar nada de sus años anteriores. El extraño caso de Gus Taylor. Gus recuerda su vida pasada con auténtica claridad, tanto que la recuerda como la encarnación de su abuelo paterno. A la temprana edad de 1 año y medio, ya le había dicho a su padre, mientras éste le cambiaba el pañal, que él también hacía lo mismo cuando él estaba pequeño. Su padre tomaba esto con buen humor y se reía, aunque sospechaba que algo raro sucedía con su hijo. Gus Taylor fue nombrado en memoria de su abuelo, que se llamaba Augusto, y en realidad es la abreviatura de ese nombre. Siempre cuando su familia hablaba de su abuelo, Gus tenía una insistencia muy clara en que en realidad estaban hablando con él. Su familia se reía y no le creía, pero un día sucedió algo que los dejó perplejos a todos. En la familia existía un secreto que solo ellos conocían, y Gus nunca había escuchado de esto. Y era que la hermana de Augusto, el abuelo, fue asesinada y abandonado en la bahía de San Francisco. La familia quedó aterrada cuando Gus, de 4 años, les contó con detalles acerca de la muerte de su hermana. Otro de los casos que siempre ha llamado mucho la atención es la de James Leineger. Desde muy pequeño, cuando apenas tenía 2 años, James Leineger comenzó a recordar su vida como piloto de combate. Los aviones eran los únicos juguetes con los que jugaba, y después de un tiempo su obsesión con el avión se convirtió en una pesadilla. Cuando dormía, hablaba en sueños sobre volar aviones, sobre las armas y sobre un aterrador accidente aéreo. El niño llegó a contarle a su padre que solía despegar desde un barco llamado Natoma y que recordaba el nombre de un piloto, Jack Larson. El Natoma era de hecho un portaaviones que navegó por el Pacífico, y Larson era un piloto que todavía estaba vivo. Más tarde, después de que James le comentara a su padre que lo mataron mientras pilotaba un avión en Iowa, su padre investigó y descubrió que existió un piloto llamado James M. Houston Jr., que efectivamente estuvo en el barco Natoma y pilotaba un cazabombardero y que realmente había muerto allí. Su padre llevó a James para que viera una foto del piloto y de inmediato este se reconoció. Otro de los casos excepcionales fue el de Cameron Macaulay, que nació en Glasgow, Escocia. Desde que tenía 2 años le decía a su madre que él era de una isla llamada Barra, frente a la costa oeste de Escocia.
De vez en cuando le hablaba sobre una casa blanca en la playa y de un perro negro que además recordaba un carro que tenía su padre, que era un carro negro. En un accidente de tráfico acabó su vida. Todo esto se lo contaba a su madre, pero ella no le creía mucho. De tanto insistir el niño, contándole esta historia, Norma, la mamá de Cameron, contactó a un psicólogo de la Universidad de Virginia, a Jim Tucker, quien había estudiado más de 1500 casos de vidas pasadas. Tras conversar con el pequeño, Tucker y la madre decidieron viajar con el pequeño a la isla de Barra para comprobar la veracidad de los recuerdos. Cuando llegaron, la sorpresa fue muy grande porque vieron que todas las descripciones del niño coincidían con lo que les había contado. Una vez allí, la familia encontró esa casa blanca en la playa, pero era propiedad de una familia Robertson. Gracias a un familiar que encontraron, vieron fotos familiares en las cuales vieron las fotos del perro negro y el auto negro de su padre, tal como Cameron recordaba. Esta historia fue tan fantástica que fue investigada por la televisión británica, por lo que el caso de Barra es una de las historias de reencarnación mejor documentadas. ¿Y tú, qué piensas sobre esto? ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Crees en la reencarnación? El misterio queda servido sobre la mesa. Si has llegado hasta aquí, dale like y compartir. No te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen más historias de misterio.